Estados Unidos es una tierra de migrantes que se construyó literalmente robándole a todo el mundo. Están indignados que Bad Bunny les enseñó geografía. Titi, me pregunto si tengo mucha novia. Esos 13 minutos de glorioso espectáculo fueron un acto de protesta. Y en efecto, el mejor antídoto contra el odio es el amor. El poder latino conquista Estados Unidos. Esto es América y esto es Estados Unidos. ¿Cómo lanzar mensajes políticos sin parar, sin decir nada y diciéndolo todo? Empezando porque cante una persona en español ahora mismo en Estados Unidos. Un momento en el que el español está siendo criminalizado y perseguido. No fue solo un show, ha sido una declaración política. I'm American, I'm from America, fútbol americano, America for the Americans. Y es que antes de comenzar con este video quisiera decirles que yo soy americano, tú eres americano, los chilenos son americanos, los argentinos son americanos, los brasileños son americanos, los peruanos son americanos, los colombianos son americanos, los guatemaltecos son americanos, los cubanos son americanos, los mexicanos, los canadienses, los estadounidenses, todos somos americanos. Gracias, Bad Bunny, por representarnos como se debe. Estoy llorando, pero sabemos quién estar ahí, pero y representar tu bandera con mucho orgullo, pero Bad Bunny es la mera pina, people. Bad Bunny es la mera pues. Mi respeto para Bad Bunny, pero respeto por viva los latinos, mi perro. El día de ayer fue el show de medio tiempo de Bad Bunny, que vaya, cabe mencionar que este video no se trata de que si es un buen cantante o no es un buen cantante, si te gusta su música o no te gusta su música. Vamos a hablar del show de medio tiempo, todo lo que tuvo que ver y todo lo que tiene de consecuencias derivado de todo lo que pasó en este medio tiempo, porque sí, quizás no sea uno de los mejores de toda la historia del Super Bowl, pero lo cierto es que sí se convirtió en uno de los más históricos que hemos tenido en estos 60 años. Y es que este show de 13 minutos es una muestra del poder latino en un show cantado en español, un show para los latinos, un show en medio del deporte más estadounidense que te puedas imaginar, un deporte que durante su historia se caracterizó por mostrar el poder estadounidense para los estadounidenses. Sin embargo, que a día de hoy, en medio de las redadas de ICE, de la persecución de nuestra gente en Estados Unidos, frente a más de 135 millones de espectadores, Benito Antonio Martínez Ocasio levantó la voz diciendo que América somos todos, que en medio de la persecución de los latinos en Estados Unidos, a pesar de todo, aquí estamos los latinos, América somos todos los americanos, y que mientras hay cerca de 200 millones de estadounidenses blancos, nosotros los latinos somos más de 800 millones. Y es que mientras hace unas décadas se nos decía que nosotros como latinos que hablábamos español teníamos que aprender inglés, lo cierto es que de hecho el español es el idioma más hablado en toda América, muchísimo más que el inglés. Y es por eso que justamente el día de hoy te voy a contar cómo en unas décadas el poder latino va a tomar el control de todo Estados Unidos y de gran parte del mundo. ¿Listos? Comenzamos. Número 1. América para los americanos. América, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México. A ver, mis hermanos, habrá algunos que les guste cómo canta Bad Bunny, algunos que digan ese güey no canta nada, habrá algunos que no les guste para nada el fútbol americano y habrá algunos otros que nos gusta mucho el fútbol americano. Sin embargo, por lo cual este show de medio tiempo se está haciendo tan mediático, tan sonado en toda Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y en muchos otros países, no es por el tema de la música, no es por el tema de cómo se bailó y todo eso, sino principalmente porque en medio del deporte más gringo que te puedas imaginar, en medio del evento más importante de Estados Unidos que se ha caracterizado durante las últimas décadas por ser la cúspide de lo más gringo que te puedas imaginar, en medio de eso salió un cantante latinoamericano que hablaba español, que cantó en español, que representó a la cultura latinoamericana y que puso un fuerte mensaje sobre la mesa, es decir, en medio de las tensiones, las redadas migratorias de ICE. En eso él mencionó justamente cómo el poder latino, la comunidad latina, los latinos de cualquier país de Latinoamérica han hecho fuerte a Estados Unidos y que más allá de eso, América no es un país, sino es la suma de 35 países que forman un continente. Y es que este show solamente nos demuestra una cosa: hoy en día el poder latino no es solamente una consigna emocional, hoy es una realidad comprobable en demografía, economía y cultura
cultura popular. Y es que hace unas décadas todos queríamos parecer gringos, sin embargo, hoy la cosa está cambiando un poco. Ahora los gringos, los europeos, asiáticos y africanos en algunas ocasiones quieren parecer latinos, quieren hablar como los latinos, quieren hablar español, cantar en español. En antros europeos ponen música latina. En Rusia, Bélgica y otros países escandinavos las mujeres van a tomar clases de bachata. En Asia se quieren vestir como mexicanos. En Japón algunos se visten de mariachis y en China aprenden sobre el Día de Muertos. Porque quizás no lo sabías, pero nosotros los latinos somos mayoría en América. Porque este show nos dijo que los países de América, desde Argentina y Chile, pasando por Perú, Colombia, El Salvador, Guatemala, Cuba, Puerto Rico, Guyana, México, Estados Unidos y llegando hasta Canadá, todos somos América. Y es que un dato interesante, un dato duro que tenemos que conocer todos, es que ciertamente hay cerca de 200 estadounidenses blancos, es decir, los que conocemos como los gringos. Sin embargo, seguramente no sabías que somos cerca de 800 millones de latinoamericanos en el continente americano. Entonces la pregunta sería, ¿por qué si somos 4 veces más que la población de Estados Unidos, los que tenemos que adaptarnos a lo de 200 millones somos los 800 millones? ¿Por qué la población más grande tiene que aprender inglés, tiene que vestirse como los gringos, tiene que aprender cómo se visten por allá, tiene que aprender cómo se baila por allá, qué se come por allá? ¿Por qué no pasa lo contrario, siendo que el grupo más numeroso es precisamente los latinos, los que suman más de 20 países que tienen una cultura muy similar? Y es que un dato interesante es que en Estados Unidos, en cifras del US Census Bureau, reportó que la población latinoamericana superó los 65 millones en el año de 2023 y que entre el año de 2022 y 2023 la población latinoamericana representó cerca del 71% del crecimiento total de la población de Estados Unidos. Y es que aquí está una de las claves de la discusión, porque mientras los gringos ya no tienen hijos, los latinos son los que más hijos tienen en este país. Y aquí viene la bomba del video. En varias décadas la población latinoamericana será aquella que lidere el crecimiento poblacional, demográfico, económico y político de Estados Unidos. Y esta no es una teoría, es una realidad. Y es que no solamente los mexicanos reconquistan sus territorios del norte, sino todos los latinos están reconquistando Estados Unidos. De hecho, según datos de Latino Donor Collaborate, US Latino Research Org y de la UCLA describen un PIB latino dentro de Estados Unidos que alcanza escala de potencia global y participación desproporcionada en el crecimiento económico nacional de Estados Unidos, lo cual significa influencia en mercados, consumo, empleo y política pública. De hecho, el poder latinoamericano en Estados Unidos es tan grande que si al día de hoy se separara a los latinos que están viviendo en Estados Unidos y fueran un solo país aparte, serían la quinta economía mundial. Así que quien diga que los latinos son ladrones, un problema de seguridad nacional o que son lo peor para Estados Unidos, definitivamente no entiende que los latinos mantienen la economía y la demografía estadounidense a flote. Así que sí, merecemos respeto y ser tomados en cuenta como un factor relevante en los Estados Unidos, tal cual como la comunidad blanca y la comunidad afrodescendiente. Y todo eso pasa en medio del endurecimiento migratorio y operativos del control interior. Y es que tenemos que comprender que lo que vimos el día de ayer en el show de medio tiempo del Super Bowl 60 fue algo muy diferente a todo lo que habíamos visto anteriormente. Es decir, aquellas personas que hayan visto los últimos 5 o 10 Super Bowl estarán de acuerdo en que siempre había sido un show completamente estadounidense. Es decir, el juego es lo más estadounidense que te puedas imaginar en cuanto a deportes, mientras que en el caso del show de medio tiempo todos sabíamos que llegar a ese escenario era la cúspide de una carrera artística. Es decir, si llegaba tal actor decías, no, ya se consagró, y a la cual llegaban o estábamos acostumbrados que llegaran lo mejor de lo mejor, ¿sabes? En su momento Michael Jackson, The Who llegaba por ahí Paul McCartney, etcétera. Sin embargo, en los últimos años como que ha tenido un cierto cambio, es decir, todo fue un poco paulatino. Primeramente tuvimos por ahí de repente a Jennifer López acompañada de Shakira, poco a poco, hasta que el día de hoy tuvimos a un cantante completamente latino. Lo cierto es que es de Puerto Rico, por decirlo así, es parte de Estados Unidos. Sin embargo, aquí lo interesante es que hay dos posturas. Por un lado, los latinoamericanos, de hecho fue uno de los eventos televisivos más visto el día de ayer por parte de países de América Latina, mientras que en Estados Unidos fue algo que no sentó muy bien. Es decir, la población de Estados Unidos, principalmente aquella que apoya el movimiento MAGA y apoya todo este tema de políticas migratorias restrictivas y de que la población blanca de los Estados Unidos es la que está hasta por acá, había estado en descontento contra todo esto, comenzando por el presidente de Estados Unidos, que dijo, no estoy de acuerdo con eso, de hecho ni siquiera voy a ver el juego. Más tarde se vio que sí estaba en su residencia de Mar-a-Lago viendo el show de medio tiempo. Pillaron al presidente Donald Trump en plena mentira, y es que a pesar de que él dijo que no iba a ver el show de Bad Bunny de medio tiempo, resulta que en su fiesta privada es exactamente lo que vieron. Sí, mi gente, solo vean. Aquí está el presidente Donald Trump en su fiesta privada en Mar-a-Lago y miren quién está en la pantalla, el conejo malo. Pero lo cierto es que hay un gran sector de la población de Estados Unidos que incluso se pudo ver en el estadio, donde estaban prácticamente así, o sea, se veía que no estaban disfrutando el show de medio tiempo, se vio que no era un show pensado para el público de Estados
Unidos. Y punto número 3, que mucha gente también en Estados Unidos no entiende el español, no sabían qué decían las canciones. Bad Bunny tampoco es un cantante que escuchen los estadounidenses, no es como que escuchen a sus cantantes en inglés. Esto, como que no lo están disfrutando. Ahí nadie está bailando. Nosotros bien a gusto en el Super Bowl. Pero rápidamente nos dimos cuenta que sí, que a muchos les falta sazón. Eran pocos los que lo disfrutaban. Y es que este era el ambiente que se vivía en el estadio, en uno de los eventos más grandes del mundo. Y esto nos deja ver algo muy importante. Punto número 1, esto pasa en medio de una crisis migratoria en la cual las fuerzas de ICE, etcétera, están buscando sacar a la mayor cantidad de migrantes latinoamericanos de Estados Unidos. Punto número 2, que estamos viendo que una parte de la población de Estados Unidos no estaba apoyando todo esto porque decían que no era algo estadounidense, siendo que en su momento también habían venido cantantes del Reino Unido, de otros países. Sin embargo, lo único que pasaba es que ellos sí eran blancos y que hablaban inglés, entonces sí los adoptaban, pero por cuanto a este lado pasa de que son de Puerto Rico, no son considerados estadounidenses. Punto número 2, no es blanco, entonces tampoco es de los nuestros. Punto número 3, está mostrando la cultura latina, entonces tampoco es de nosotros. Entonces sí había un cierto rechazo, mientras que por otro lado también había un gran sector de la población de Estados Unidos que estaba a favor de todo esto. Oh, Benito was unbelievable. Loose, happy, made everybody ecstatic. I loved it. And congrats to the bunny. He's a great human being. Awesome. Hey, love it. Get home. Hands, music to my ears. It makes me want to dance. Bad Bunny. Titi, me pregunto si tengo mucha novia. Mucha novia. Hoy tengo una, mañana otra. Y pero no hay boda. Le pregunto que tenga mucha novia. Hoy tengo una, mañana otra. Pero vaya a todas para un VIP. Hubo varias enseñanzas para la población de Estados Unidos. Punto número 1, lo más importante y lo más sonado en Estados Unidos era justamente eso. Para comenzar, Bad Bunny les dio unas clases de geografía en las cuales mostraba, miren, esto de aquí es Estados Unidos, pero América es todo esto, es la suma de 35 países, desde el sur, comenzando por Chile, Argentina, hasta que llegamos a Canadá. De hecho, fue muy curioso cómo en Canadá se hizo viral todo esto, porque hay muchísimos videos de canadienses que estaban viendo el Super Bowl, porque de hecho Canadá es el tercer país que ve más este deporte en todo el mundo, el segundo es México, y dato interesante es que lo estaban viendo, pero estaban viendo un show latino, por así decirlo, entonces ellos no se sentían identificados, entonces lo estaban viendo, imaginemos que lo estaban viendo así, y de repente Bad Bunny estaba mencionando que a tal país, México, tal, y cuando llega a Canadá, lo que se dice en los videos es que todos los canadienses sacaron de onda, así como que, mira, nos nombró, nos mencionó, entonces se sintieron partes, se sintieron identificados. Oh my God, the Canadians are sick. They said me, Canada. When he called out Canada. Are you me? Yes, Bad Bunny did mention Canada in his Super Bowl halftime show. Surprised the hell out of me. The performance was clearly very political. It was meant to be political, but it was really about love and loving each other, no matter where we came from. It's true that he put us in there. He didn't need to do that. But because we're all part of the Americas and we're all just... Me salió un video para ti que decía como que los canadienses estaban muy felices de que Benito los mencionó. Y güey, me salió después este video de que yo cuando Bad Bunny dijo Canadá al final de su discurso en el Super Bowl. Y güey, los comentarios de que la bandera, güey, y un pajarito bailando. Y luego de que con el gorrito y de que es de Tim Hortons. Realmente el show de medio tiempo, más que un tema musical, fue un mensaje para el mundo entero en el cual se llamó al amor, precisamente, que fue lo que mencionó, y a la unidad. Es decir, generalmente se busca siempre en Estados Unidos la separación, ¿no? Tales los latinos por acá, los mexicanos por allá, los tales por allá y los estadounidenses por acá. Pero Bad Bunny dijo todo lo contrario. Todos, desde sur hasta norte, somos americanos y tenemos que unificarnos, tenemos que unirnos, así como pasa en Europa, que todos son diferentes, pero a pesar de eso se unen, se unifican, y eso justamente es lo que se busca y se espera que llegue a pasar en América, porque lo cierto es que sí, sabemos que Estados Unidos tiene un gran sector de la población que está en contra de la migración por todo lo que llega a pasar, pero también no podemos dejar pasar por alto que Estados Unidos desde su fundación ha sido un país de migrantes. Entonces sería muy ilógico que tú nazcas como o empieces a trabajar como en el sector de la carpintería y de aquí a 5 o 10 años te estés quejando de hacer muebles o de esto. No tiene lógica.
política, ¿sabes? Entonces, en ese aspecto podemos comprender que de hecho el show de medio tiempo tuvo una gran importancia para toda la audiencia que llegó a más de 135 millones de personas, de televidentes, de tal forma que evidenció que puso en lo más alto, en el punto focal de la atención de muchísimas personas, a la cultura latina por sobre la estadounidense, en medio de un show completamente que siempre había sido 100% gringo. No sabes lo mal que me caen estos gringos que dicen: ay, yo no quiero ver el show de medio tiempo porque no cantan inglés. Hermano, literalmente Estados Unidos es una tierra de migrantes que se construyó literalmente robándole a todo el mundo. Y a pesar de eso, se sienten orgullosos de ser americanos, pero no se sienten de que un puertorriqueño cante el medio tiempo del Super Bowl. Y es que aquí tenemos que hablar de algo importante, y estamos hablando de la falta de identidad. Es decir, por ejemplo, México tiene una gran identidad. Es un país milenario con culturas de hace más de 2000 años, que los olmecas, los chichimecas, los teotihuacanos, los mexicas, del cual sale el nombre de México. Incluso el nombre de México tiene un significado específico que dice que es en el ombligo de la luna, y así pasa con Colombia, un país que tenía ya pueblos originarios y que tiene una cultura bien definida. Guatemala con los mayas, que tienen una estructura bien definida, una cultura milenaria. Es decir, si tú te das cuenta, gran parte de los países de América tienen una estructura bien definida. Incluso Canadá, por ejemplo, tiene sus tribus indígenas, pero en Estados Unidos pasó algo muy interesante. Lo cierto es que Estados Unidos no tiene una identidad bien definida. Es decir, Estados Unidos nace hace 250 años, pero desde entonces tenían un gran problema. Es decir, los fundadores del país de Estados Unidos ni siquiera sabían cómo llamarle al país porque no tenían una identidad bien fija. Es decir, Estados Unidos se forma con 13 colonias que venían, es decir, los colonos no eran ni británicos o no se sentían parte del Reino Unido, pero tampoco tenían una identidad bien definida aquí. De hecho, algunas de las colonias ni siquiera se fundan por británicos. Por ejemplo, Nueva York se funda por holandeses, entre otros pueblos. De hecho, desde el principio, Estados Unidos nace como eso, como la suma de pueblos de varios países que forman 13 colonias. Y de hecho, uno de los grandes problemas que tenían los padres de la patria de Estados Unidos, los padres fundadores que les llaman Washington y etcétera, era que no sabían qué nombre ponerle a Estados Unidos. En caso de México tenían nombres de sobra, Teotihuacán, esto, el otro, pero en el caso de Estados Unidos no tenían algo bien definido, una identidad bien definida, y desde ahí nace uno de los grandes problemas de Estados Unidos, es decir, una falta de identidad. Es por eso que actualmente se conoce como Estados Unidos de América, los estados que se unificaron del continente americano porque no tenían un nombre bien definido. Posteriormente, conforme va pasando el tiempo, los estadounidenses se van presentando ante el mundo como americanos. Pues, ¿de dónde eres? I'm American, soy de América, soy americano. Y justamente esto se exponencia entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando llegan precisamente las tropas de Estados Unidos a Europa y les preguntaban los belgas, los de cualquier país, Francia, etcétera: oye, ¿de dónde eres? Soy americano. Y desde ahí se va acuñando ese nombre del país, pero realmente es por una falta de identidad. A diferencia de cuando tú llegas, ¿de dónde eres? De México, colombiano, chileno, guatemalteco, tal. Tienes una identidad bien definida. Lo mismo pasa con su comida. De hecho, se han tenido que apropiar de cosas de todos los países para formar una cultura, una esencia nacional. Un caso muy sonado son las hamburguesas. A día de hoy no hay comida más estadounidense que las hamburguesas o que los hot dogs, pero lo cierto es que ni siquiera nacieron en Estados Unidos. De hecho, las hamburguesas nacieron en Hamburgo, en Alemania. Son un invento de Alemania, pero a día de hoy todo mundo piensa que son de Estados Unidos. Los cowboys, ¿no? Ya sabes que todo muy famoso, que los cowboys, los yankees van sobre sus caballos con su sombrero y vaqueros. Lo cierto es que los vaqueros tampoco nacieron en Estados Unidos. Los vaqueros, de hecho, son exportados de España hacia México. Aquí nacen los primeros vaqueros, y posteriormente, cuando se quedan con Texas, Arizona, Nuevo México, California, todo eso, pues estaban los famosos vaqueros mexicanos, y de ahí se apropian de esa identidad y que posteriormente los comienzan a exportar en sus películas y diciendo: ah, los cowboys de Texas y todo. Pero lo cierto es que tampoco es algo que ellos hayan inventado, es algo que se apropiaron. Si quieres otro ejemplo, tenemos a la arquitectura. Cuando se funda Estados Unidos en sus primeros años de 1700 y fracción, casi 1800, y durante todo de 1800 a 1900, la primera arquitectura que tienen los estadounidenses no es una arquitectura propia. Es decir, por ejemplo, en México ya teníamos una arquitectura definida. Es decir, cuando llegan los españoles ya había una arquitectura bien definida en México, con las pirámides, con mucha artesanía, por ahí un Quetzalcóatl tallado en piedra, pero en Estados Unidos no la tenían. Llegaron colonos, no había nada y tuvieron que importar arquitectura. ¿De dónde la sacaron? Pues prácticamente en gran parte de Francia, de Europa. De allá fue donde aprendieron gran parte de su primera arquitectura que llegaron a tener, y un ejemplo de eso lo tenemos en el Capitolio. Es un acto de protesta. Tenemos que hablar del show de medio tiempo de Bad Bunny porque, les guste o no este güey, esos 13 minutos de glorioso espectáculo fueron un acto de protesta, pero no desde la denuncia, no desde la violencia, sino desde un lugar mucho más difícil de alcanzar y por lo mismo más poderoso, desde el amor. Y esto nos lleva al segundo punto del problema, que es justamente que la educación en Estados Unidos es baja en el aspecto de que le muestran a los niños de Estados Unidos que Estados Unidos es el centro del mundo y todo gira alrededor de Estados Unidos, y eso nos damos cuenta cuando conoces a alguien de Estados Unidos. Muchas veces le preguntan: oye, ¿de dónde eres? I'm American, soy de
soy americano. Y a día de hoy también se dice muchas veces eso en México, en otros países, ¿no? Ah, ropa americana. ¿De dónde es eso? Es americano. ¿Por qué? Porque ya nos pasaron eso de que ellos son los americanos. Pero lo cierto es que lo que hizo el día de ayer Bad Bunny justamente fue mostrarles a los estadounidenses en su mayor evento nacional clases de geografía, mostrarles, mira, ustedes son este cachito de toda América, pero nosotros, todos los demás, somos mayoría, somos un continente completo que nos llamamos América. De hecho, por ahí hay videos en donde se puede ver a personas de Estados Unidos que le quieren llamar ahora al continente Américas y el país América. Entonces el país se va a llamar América y el continente se va a llamar Américas. Y esto para apropiarse nuevamente de algo, pero tenemos que comprender lo siguiente: el continente ahora y siempre se va a llamar América y el país siempre se va a llamar Estados Unidos de América. De esta forma, cada vez son más las voces importantes que se manifiestan contra la persecución de los latinoamericanos en Estados Unidos, incluso actores y cantantes estadounidenses, porque tenemos que ser francos, gran parte de la población estadounidense tiene algún ancestro de otro país. As an Icelander watching the Super Bowl, the part where Bad Bunny goes God Bless America and names every single country in America. How powerful is that? As Icelanders, for sure, I'm just going to generalize as a whole, I'm going to talk for the entire country. When we say we're going to America, we mean the United States. Es decir, tú lo podrás ver que, no sé, es un estadounidense de Texas y se ve güero, ojo azul, tal, pero quizás su bisabuela era mexicana, justamente cuando se llevaron al estado, quizás su bisabuela o tatarabuelo eran mexicanos o eran de algún otro país. Quizás tú estás por algún otro estado en California y ves a alguien, una muchacha muy bonita, en rasgos estadounidenses, con pelo rubio y ojos azules y muy bonita, pero lo cierto es que no es propiamente toda su descendencia de Estados Unidos. Quizás por ahí el abuelo era australiano, quizás por ahí la abuelita era tal vez de Italia y quizás por ahí tenía un pariente de, no sé, de Rumania, lo que sea. Entonces podemos ver que justamente pasa eso. Estados Unidos es un país de migrantes. Siempre, si tú le rascas y le escarbas, vas a encontrar un migrante en la línea genealógica de algún estadounidense. De hecho, aunque nos vayamos a los estratos sociales más altos, por ejemplo, a la cúpula del poder de Estados Unidos, Donald Trump, el vicepresidente J.D. Vance e incluso el secretario de Estado Marco Rubio, todos tienen lazos con personas migrantes. En el caso de Donald Trump, está casado y estuvo casado con personas extranjeras. Por ejemplo, la esposa actual de Donald Trump es de hecho de Yugoslavia, de la ex Yugoslavia, actualmente conocida como Eslovenia. Por lo tanto, su hijo Barron Trump de hecho es un niño proveniente de un matrimonio migrante. Barron Trump no es completamente estadounidense, que tú digas, desde hace 20 generaciones han nacido en Boston y en Washington. No. Si lo vemos por el otro lado, tenemos al vicepresidente J.D. Vance, y lo cierto es que su esposa es descendiente de migrantes de la India. Si lo vemos por el otro lado, el secretario de Estado Marco Rubio es hijo de padres cubanos que emigraron de Cuba hacia Estados Unidos, y él mismo lo menciona: yo no puedo estar en contra de la migración, porque la migración es muy buena siempre y cuando esté regulada, lo que ha mencionado, pero a lo que quiero llegar es lo que les decía anteriormente: todos los estadounidenses en algún punto de su historia tienen ancestros migrantes, y es que es por eso que el medio tiempo de este Super Bowl 60 fue un parteaguas por tres razones principales. Número 1, fue encabezado por un artista latino en solitario, solamente acompañado unos minutos por Madonna y Ricky Martin, de origen puertorriqueño. Número 2, el set fue mayoritariamente en español y la puesta en escena priorizó símbolos culturales latinoamericanos en un evento que tradicionalmente se presenta como un ritual identitario estadounidense. Y sí es verdad que uno de los mejores shows de medio tiempo de toda la historia del Super Bowl fue precisamente el de Michael Jackson. Pero si hacemos memoria, era un show 100% de estilo estadounidense. Era un símbolo de la cultura estadounidense en inglés y para un público estadounidense. Sin embargo, este 2026 se rompió todo eso y se enfocaron en el mercado latinoamericano. Y es por eso que al final hubo dos elementos importantes que fueron una cachetada con guante blanco para la administración de Donald Trump. Número 1, lanzar un mensaje visual lleno de orgullo y poder latino, y de cómo vivimos los latinos con esa alegría y ese amor por la vida. Todo esto contra el odio, lo cual fue plasmado en la pantalla principal, que decía lo siguiente: lo único más poderoso que el odio es el amor. Frase que incluso llegó a la mañanera en México. Pues el mensaje sea de unión de América, del continente americano. Y en efecto, el mejor antídoto contra el odio es el amor. Y número 2, América como continente y no como país. Esto cuando dijo God Bless America, pero mencionó a todos los países de Latinoamérica con las banderas de cada uno de los países, incluso mencionando por supuesto a Estados Unidos y Canadá como parte del continente americano. God Bless America. Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México.
Y es que esto incluso fue aplaudido por líderes mundiales como por ejemplo la presidenta de México. Y es que este fue un show histórico porque en el evento más importante de Estados Unidos y 100% gringo, de un deporte 100% gringo, y en un show históricamente 100% gringo, se concientizó a un sector de la población gringa y se les explicó a los estadounidenses que Estados Unidos es solamente parte de un continente llamado América, donde no solamente existe un país, sino 35 países independientes, libres y soberanos. Todo esto mientras millones de personas veían el show alrededor de todo el mundo. Okay, Bad Bunny. De hecho, esto no solamente fue un show, sino que incluso fue uno de los más cargados de simbología de toda la historia, y que por si fuera poco, no tiene nada que ver con los Estados Unidos, sino que son cosas 100% latinoamericanas, como por ejemplo las siguientes. Cañaverales, esto es como memoria económica e histórica de Puerto Rico, además de la vestimenta jíbara de punta en blanco, los puestos de cocos y piraguas, la taquería mexicana, el puesto de aguas donde apareció la bandera de México, España y Puerto Rico, la aparición de boxeadores de México, los postes de luz en mal estado de Puerto Rico, y esto como referencia a los apagones de luz y la clara afrenta al gobierno estadounidense que tienen el olvido a la red energética de la isla de Puerto Rico, además de todas las banderas de los países de América, la típica casita latina, el juego de dominó, la música salsa cantada por una gringa, músicos vestidos de mariachi tocando, el niño dormido en las sillas, lo cual representa a todos los niños que han dejado dormidos en las sillas mientras los papás están de fiesta, el sombrero de paja visto en el show, el puesto de venta de oro y plata como referencia a que Latinoamérica es rica en esos metales, y finalmente la referencia a Hawái, diciendo que no querían que le robaran sus ríos y playas, esto recordando a Hawái cuando justamente Estados Unidos la intervinió y la convirtió en el estado número 50 de Estados Unidos. Un día, Hawái fue un país soberano. El 28 de noviembre de 1843, Francia y Reino Unido le bajaron a la joda y reconocieron a Hawái como una nación independiente. En 1891 sube al trono la última reina hawaiana. Su objetivo era puro y claro, devolver poder político al pueblo y frenar la influencia extranjera. Y es que esto se podría ver como metáfora, donde se dice que los migrantes son una amenaza para Estados Unidos, cuando lo cierto es que juntos son el motor de Estados Unidos. Sin embargo, lo cierto es que quizás los verdaderamente peligrosos sean de hecho ellos, porque de hecho ellos son los que se han anexado e intervenido varios países de Latinoamérica, como por ejemplo California, Texas, Nuevo México, Arizona, Venezuela o Puerto Rico. De esta forma podemos ver que el show de medio tiempo fue importante para los latinoamericanos, no solamente por el partido, ni por la música, sino por levantar la mano, por decir ya basta, por gritar a todo el mundo que los latinoamericanos somos alegres, buenas personas, trabajadores y sobre todo enamorados del amor, que a pesar de las carencias y problemas siempre sabemos sonreír, tenderle la mano a un desconocido, que a pesar de todo bailamos y cantamos, que los latinoamericanos somos ricos y sobre todo que tenemos que ser reconocidos en Estados Unidos, porque el 25% del territorio de Estados Unidos es mexicano, porque 2 de los estados más poderosos de Estados Unidos son mexicanos, es decir, California y Texas, porque más del 20% de la población estadounidense actualmente es latinoamericana, y que por sí solos los latinoamericanos en Estados Unidos serían la quinta economía mundial, siendo más ricos que Alemania o el Reino Unido. De esta forma podemos entender que quizás a lo que realmente se refiere Trump cuando dice que es un problema de seguridad nacional, sea por eso precisamente, porque si los latinoamericanos en Estados Unidos mantenemos nuestras raíces, nuestra cultura y transmitimos todo eso a nuestros descendientes, el poder real de la potencia mundial ya no estaría en manos de los gringos blancos, sino de nosotros, los latinos. Y eso posiblemente es lo que realmente les da miedo. La capital del perreo, ahora todos quieren ser latinos, no, pero le falta sazón, batería y reggaetón. Ay, ay, pido con mi corillo que somos un montón. This is the first time I've ever seen the Guyanese flag waved proudly in media because of the big three in the Caribbean, of Caribbean culture. Pues esta parte donde Bad Bunny muestra los tacos, sí es por México. Es Víctor Villa, dueño de una de las taquerías más famosas de Los Ángeles en Estados Unidos, y él nació en Michoacán. Su taquería se llama Villas Tacos y de hecho ya le puso el taquero del Super Bowl. Como te dije, nació en Michoacán, pero desde muy joven emigró a los Estados Unidos, pero siempre se mantuvo muy cercano a la cultura mexicana y fue justamente esto lo que lo inspiró a abrir un negocio de tacos allá. Y es que pon atención a los siguientes datos. Se estima que se necesitan de 2 a 3 décadas para que el poder latino sea el más poderoso en Estados Unidos, es decir, entre el año de 2040 a 2060, y esto de hecho no lo digo yo ni ningún país
latinoamericano, sino que son datos de proyecciones del US Census Bureau. Además de análisis del Pew Research Center, si tomamos en cuenta el control demográfico, económico y político, tenemos los siguientes datos. Número 1, demografía, que este es uno de los más preocupantes para Estados Unidos, porque a día de hoy poco más del 20% de la población de Estados Unidos es latina. Sin embargo, para 2050 será poco más del 30% del total nacional, y es que eso estará más acentuado en los estados clave mexicanos, como por ejemplo California, Texas, Arizona y Nuevo México, donde para ese entonces la mayoría será mexicana y latina. Es decir, esto no es algo que a ver si pasa, sino que es algo que con toda certeza pasará en las próximas décadas. Es decir, simple y sencillamente, México terminará por recuperar todos sus territorios demográficamente después del año 2050. Número 2, poder económico. Ya te conté cómo el PIB latino ya equivale a ser la quinta economía mundial. Sin embargo, no solamente ese es el dato duro, sino que incluso la economía latina crece más rápido que el promedio estadounidense y poco a poco dominan sectores clave como por ejemplo la agricultura, logística, servicios, emprendimiento, cultura, entretenimiento y alimentación. Cosa que ya estamos viendo como por ejemplo la selección mexicana cuando va a jugar a Estados Unidos, el Día de Muertos masivo en Estados Unidos, la independencia mexicana o restaurantes mexicanos en todos lados. De esta forma se estima que entre el año de 2035 a 2045 el crecimiento económico de Estados Unidos será mayoritariamente latino. Y todos sabemos que el dinero es poder y el poder está en la política. Y hablando de política tenemos el punto número 3. Y aquí tenemos el poder político. Este es el último poder que se controlaría por parte de la fuerza latina. Sin embargo, que algún día sí llegará a tener control por parte de los latinoamericanos. Y es que en las próximas décadas, con ese crecimiento poblacional, el voto latino será más joven, lo cual hace que tarde más en consolidarse. Sin embargo, aún así se estima que para el año de 2040 será el bloque electoral decisivo en las elecciones federales. Y para el año 2050 será imposible gobernar Estados Unidos sin una agenda pro-latina. Es decir, esto no significaría un solo partido latino, sino que ninguna política exterior migratoria o económica sobreviviría sin respaldo latino. Y esto a su vez será decisivo para el punto número 4, y estamos hablando de la política exterior. Y es que cuando la demografía y la economía se alinean, la política exterior cambia, por lo cual muchas decisiones para con otros países serán más favorables para algunos países en específico, como por ejemplo México, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica, por lo cual para ese entonces se espera que se vayan eliminando las políticas que vean a Latinoamérica como un patio trasero y que vayan en contra de ellos, por lo cual a partir de 2040 empezaremos a ver los cambios importantes y quizás eso sea lo que realmente preocupa a las élites. Oigan, ¿ya vieron que a los trumpistas están indignados que Bad Bunny les enseñó geografía? Que les dio una lección básica de geografía. Ven que para ellos América es como que la palabra que ellos secuestraron para referirse a ellos mismos, como que solo nosotros somos americanos. Y cuando el Bunny les dijo God bless America, se refería a todo el continente americano y eso es donde quedaba. Bueno, en ese corazón de la fiesta de los Estados Unidos, Bad Bunny hace un planteamiento clarísimo que enoja al presidente Donald Trump. Y esto va a traer consecuencias. No crea usted que esto quedó en ay, no me gustó. Y es que se dice que todo este tipo de cambios comenzaremos a verlos más palpablemente en el año 2040. Es decir, después del año 2040 comenzaremos a ver todo esto que justamente lleva varios años ya cocinándose. Y es que hasta este punto posiblemente eso sea lo que realmente le preocupa a la comunidad blanca estadounidense. Sin embargo, hasta este punto del video, tú déjame saber en la parte de los comentarios qué opinas sobre esto. Si crees que realmente el show de medio tiempo fue un parteaguas para mostrarnos cómo la comunidad latina cada vez tiene más voz y voto en Estados Unidos y cómo esto puede ser el principio para que seamos algo similar a lo que pasó con la comunidad afrodescendiente de Estados Unidos y que actualmente es una de las más importantes de ese país. Todo eso déjame saber en la parte de los comentarios, no sin antes también me digas qué opinas sobre el show de medio tiempo de Bad Bunny. Número 2, todos quieren ser latinos, pero les falta sazón. Ahora todos quieren ser latinos, no, pero les falta sazón, batería y reggaetón. Ay, ay, pido con mi corillo que somos un montón. El dato del día de hoy es que hace algunas décadas todos queríamos ser gringos, es decir, todo mundo quería parecer más gringo, pintarse el cabello de rubio, hablar inglés, aprender o cantar alguna canción en inglés, aprender las modas de Estados Unidos, vestirse como los gringos, aprender su cultura, comer comida de Estados Unidos, que las hamburguesas, que el Starbucks, todo eso. Pero, ¿qué pasaría si yo te dijera que en los últimos años eso está dando un giro de 180 grados? Es decir, a día de hoy cada vez son más los gringos, las personas de Estados Unidos y de otros países del mundo que ahora quieren parecer latinos, que ahora quieren tener más rasgos latinos, que ahora quieren ir a clases para aprender a bailar salsa, cumbia, salsa, que quieren aprender algunas frases en español, que se meten a cursos de español, que ahora quieren aprender cómo se vive por acá, que quieren venir a conocer las ciudades de Latinoamérica, que quieren probar la comida de Latinoamérica, que les gusta la comida mexicana, que ahora les llama la atención las novelas, la música, etcétera. ¿Qué pasaría si yo te dijera que eso está pasando ahora, pero que hace apenas unos 20, 25 años era algo impensable
notable en Estados Unidos y que nos puede decir cómo justamente todo esto va a ir cambiando en las próximas décadas. So I don't know how much of our news is getting out. I don't know what you guys are hearing, but that unity and solidarity that you saw at the Bad Bunny halftime show, that's the real us. Don't be fooled by the ones that are so loud and out front. Bad Bunny saying God bless America and then listing out all of the countries that are in the Americas reminded me of a conversation I recently had with my husband when we were just in Namibia. Anytime anybody asks where I'm from, I say I'm from the States. De hecho, hicieron un comercial por ahí donde sale una de las comediantes más famosas de Estados Unidos, y en ese caso Melissa McCartney se personifica como si fuera una actriz mexicana, es decir, se pinta el cabello de café para parecer más latina, hace una escenificación como más con rasgos de novela latinoamericana, sale Tati Cantoral en ese sketch que se hace, y todo lo que manejan, la tipografía y cómo manejan la novela, por así decirlo, es prácticamente como se hacen las novelas en México. De esta forma podemos ver que ahora lo que se busca es justamente eso, aprender español, tratar de conectar con los países de Latinoamérica, tratar justamente de que poco a poco la comunidad de Estados Unidos, que siempre había sido muy apartada de que nosotros somos el centro del mundo, nosotros, y aquí se tiene que hablar solamente inglés, aquí nada de español, aquí no sabemos nada de todo el mundo, poco a poco la cultura latinoamericana permea más en la comunidad estadounidense. Estamos viviendo el momento más fuerte de admiración latina en el mainstream. Y lo mejor es que esto por fin se está viendo reflejado en la publicidad global. Antes, Shakira tuvo que cantar en inglés y ponerse rubia para encajar con ellos. Hoy, ellos son los que están aprendiendo español, imitando nuestra estética y tocando la puerta de nuestra cultura. Y es que cabe mencionar que no solamente la cultura latina se está apoderando de Estados Unidos, sino poco a poco de varios países. Y es que basta con que veamos algunos de los conciertos más importantes de latinoamericanos en el extranjero. Punto número 1, la banda de rock mexicano Molotov, dando un concierto en Moscú, Rusia, en el año de 2018. Este concierto fue histórico porque la banda mexicana tocó en ruso y español frente a miles de asistentes. La banda tuvo un éxito en este país porque sus letras antisistema conectaron con el contexto político ruso, y de hecho fue una forma en que la cultura mexicana exportó su cultura fuera del eje occidental. Incluso el impacto fue tal que se viralizó en Europa del Este, demostrando que el rock latino no depende del idioma. Número 2, Bad Bunny en Tokio, Japón 2023. Este fue histórico porque tuvo un sold out en uno de los recintos más icónicos de Asia. De hecho, se vio a público japonés cantando en español y consolidó al reggaetón como música latina verdaderamente global. Número 3, Shakira en Johannesburgo, Sudáfrica 2010. Y es que la final del mundial fue histórica porque fue la primera artista latina en protagonizar un mundial en África. De esta forma, el Waka Waka se volvió himno global y demostró que Latinoamérica podía conectar con el público africano, incluso llegando a alcanzar récords de audiencia planetaria. Número 4, Daddy Yankee en París, Francia, el año de 2022. Esto dando un concierto en el Stade de France, siendo histórico, esto por llenar el recinto con público mayoritariamente no latino, cantando reggaetón en uno de los estadios más emblemáticos de Europa, de tal forma que se demuestra que Europa estaba adoptando el reggaetón como música mainstream. Número 5, Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes. En este caso fue histórico porque la música regional mexicana fue consumida en el año de 2015 masivamente fuera de México, teniendo audiencias enormes en Estados Unidos y comunidades no latinas, siendo importante por revalorizar la música tradicional mexicana en el exterior, mostrando al mundo la cultura mexicana como símbolo de prestigio y ya no solo como folclore regional. Número 6, Maná en Tel Aviv, Israel 2016. Este fue histórico porque se vio por primera vez en Medio Oriente al rock latino y fue de impacto mundial por ver a canciones en español coreadas por público hebreo e internacional, mostrando una expansión cultural latina fuera del eje cristiano occidental. De esta forma podemos ver que está cambiando la imagen que se tenía de Latinoamérica de hace 20, 30, 50 años con la que ahora se está exportando. Es decir, lo cierto es que hasta hace 40, 50 años todavía se tenía la imagen de Latinoamérica como pobre, ¿sabes? O sea, decían en Europa, en Asia, Japón, lo que sea, Latinoamérica ni siquiera conocían, o si conocían algo era una zona pobre, mucha delincuencia, mucha pobreza, mucho esto, mucho el otro. Pero ahora la imagen está cambiando. Es decir, cada vez mediante la música, la actuación, youtubers, lo que sea, se está haciendo que la imagen de Latinoamérica
Latinoamérica cambie, de tal forma que poco a poco dejan de idealizar a Latinoamérica como solamente un sector pobre. Es decir, fútbol, no sé, Argentina, Brasil, dicen, son muy buenos para eso. Música, Colombia, México, lo que sea. Comida, no, pues que la comida mexicana, que los tacos, que esto, que el otro. De esa forma, todo está cambiando y podemos ver ahora cómo la cultura latinoamericana está permeando ya no solamente en Estados Unidos, sino que prácticamente comienza a exportar su cultura, sus tradiciones, su comida, todo eso a otras partes del mundo donde antes era imposible que llegara. De esa forma podemos ver cómo poco a poco la imagen de Latinoamérica se va limpiando y poco a poco el poder latino va permeando prácticamente en todo el mundo. Sin embargo, lo cierto, la buena noticia del día es que el gran ganador indirecto sería precisamente México, y te estarás preguntando por qué. Porque lo cierto es que México ganó varias cosas en el Super Bowl y vamos con la primera, y es que se rompió récord de exportación de aguacate. De hecho, se mandaron más de 127,000 toneladas de aguacate a Estados Unidos. El Super Bowl 60 generó un repunte en el consumo de aguacate en Estados Unidos, con más de 127,000 toneladas consumidas este fin de semana, un aumento de 15% respecto al año pasado, de acuerdo con la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México. Y dejando de ver lo siguiente, Estados Unidos sigue dependiendo de México. México depende de Estados Unidos, pero también Estados Unidos depende de México. Así que sí, por un lado se nos dice en el discurso político que ya no quieren saber nada de México, que no les gusta México, pero lo cierto es que México y Estados Unidos están ligados, están muy ligados, y esa liga, lejos de que se rompa en las próximas décadas, cada vez se va haciendo más cercana. Cada vez la relación entre México y Estados Unidos va a ser más cercana. Cada vez México va a tener más que ver con Estados Unidos, y Estados Unidos, aunque no quiera, va a tener que ver más cosas de México, va a tener que aprender más cosas de México. Eso es una de las principales cosas. Número 2, México apareció en todo el show del Super Bowl. Ante más de 135 millones de personas apareció la bandera de México, los boxeadores mexicanos, el puesto de tacos, las aguas por ahí donde aparecía la bandera de México. Vale más de lo que pienso. Y punto número 3, que el mayor ganador de todo esto quizás sea de hecho la NFL. Es decir, todo parece indicar que la NFL está tratando de salir de Estados Unidos. Es decir, la NFL y el fútbol americano es lo máximo en Estados Unidos, está consolidado al 100%, pero ya se dieron cuenta que su público es este. O sea, el público de Estados Unidos es grande y es este, pero ya se dieron cuenta que la FIFA, otro deporte, tiene un público de este tamaño. Es un público realmente enorme. Mientras acaben a 135 millones de espectadores del Super Bowl, en la final del mundial son 700, 800, 1,000 millones de personas que están viendo el mundial. Entonces es muchísimo más grande. Y es que todo parece indicar que de hecho la decisión que toma la NFL de poner a Bad Bunny al centro del show de medio tiempo y permitir que hablaran de la cultura latinoamericana y esto y el otro, y fue de hecho un plan con maña, porque lo que está buscando ahora la NFL es justamente llegar a un público nuevo. ¿Y cuál es más grande que el de Estados Unidos? Pues justamente el de Latinoamérica, un público bastante grande. NFL ya tomó una decisión ayer, que es salir de Estados Unidos. Para este 2026 vienen programando lo que ya será un récord: jugar 9 partidos oficiales de la NFL fuera de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Australia. Lo que ya no viene siendo un experimento, es una estrategia. NFL entendió algo, aunque sea tarde, pero lo entendió. El Super Bowl es enorme en Estados Unidos, pero que hay otro deporte que domina el mundo. Si quieres competir a nivel global, tienes que jugar donde esté la gente. Bad Bunny en el Super Bowl, eso es lo más cabrón, el Super Bowl más visto en la historia del puto Super Bowl. ¿Tú sabes por qué? Porque de México para abajo se habla español, y en el continente americano se habla más español que inglés. Lo van a ver toda esa gente. De México para abajo, nadie consume el fútbol americano. Ellos le llaman fútbol a otra cosa, que es el soccer. De hecho, lo cierto es que México es el país fuera de Estados Unidos que más ve el Super Bowl en todo el mundo. De hecho, hace un par de años, México rompió récord al ser el país fuera de Estados Unidos con más personas viendo el Super Bowl. Esto cuando alcanzó los 24.1 millones de espectadores. Después le sigue Canadá con un pico de 18.8 millones, Alemania con 3.8 millones, Reino Unido con 3.7 y Australia con 3 millones. Sin embargo, México es el claro ejemplo de que Latinoamérica, con más de 700 millones de habitantes, es el campo perfecto para la expansión del fútbol americano, ya que solamente México concentra cerca de 40 millones de fans del fútbol americano, siendo la mayor base de fans de fútbol americano fuera de Estados Unidos. Así que todo parece indicar que este movimiento que se hizo fue justamente para llegar al público latinoamericano, porque tenemos que entender algo. Lo cierto es que sí, México, Latinoamérica sí ocupan cosas de Estados Unidos, pero Estados Unidos ocupa a Latinoamérica mucho más de lo que nos hacen pensar. Sin embargo, hasta este punto del video, tú déjame saber en la parte de los comentarios qué opinas sobre esto. ¿Qué te pareció el show de medio tiempo? ¿Qué opinas de que poco a poco la cultura mexicana, la latinoamericana está permeando más en Estados Unidos? De que para el año 2040, 2050, 2060 los mexicanos tendrán voz y voto en casi todos los estados del sur de Estados Unidos, recuperando así después de muchos años los estados que les fueron quitados. ¿Qué opinas sobre todo esto? Y punto número 3, ¿qué opinas de lo que dijo en su momento Bad Bunny? Que todos quieren ser latinos, pero les hace falta sazón. Déjamelo saber en la parte de los comentarios. Yo les mando un fuerte abrazo, nos estaremos viendo
viendo para la próxima y recuerden que todos somos hermanos. Nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao.